¿Qué tal, amigos? Yo soy Balam. Gracias por recibirme allá en casita. El día de hoy les voy a contar algo que está aquí en el baúl de los recuerdos. Yo viví alrededor de 40 años en México. Y allá por los años, por el alrededor del 74, 75, hice un viaje a la Costa Chica de Guerrero. Y así fue como conocí un poblado que se llama Markelia, Markelia Guerrero. El lugar me gustó mucho, hice muy buenas amistades y gracias a eso fue que también desarrollé mi gusto por el buceo. ¿Sí? En aquel entonces yo había buceado, había snorkeleado, ¿verdad? Pero acá fue distinto porque yo aprendí en realidad el buceo en el mar. ¿Sí? Obviamente lo más divertido lo encuentra uno en los primeros 15 metros, vamos a decir, es lo más, lo que se ve mejor por la luz del sol. Y bueno, hice muchas amistades, muchos amigos, y entonces mis viajes a ese lugar fueron tan frecuentes que llegó el momento en que iba yo cada semana. ¿Sí? Viajaba 9 horas, ¿verdad? El jueves en la noche y amanecía el viernes en la mañana manejando yo y me estaba ahí, estacionaba el auto en un lugar en donde había un hombre, Taco Arenas, que tenía un estacionamiento, ojalá que todavía viva él, y me iba a embarcar inmediatamente, me subía a la lancha y nos salíamos al mar. ¿Sí? En muchas ocasiones pasé la noche allá en mar adentro. ¿Sí? Íbamos a pescar. Y muchas veces durante el día íbamos a buceábamos ostión y buceábamos langosta. Pues mis visitas se hicieron muy frecuentes y bueno, lo que les quiero contar en esta ocasión es que en todas partes se cuecen habas. ¿Sí? Muchos años estuve yendo ahí y un amigo de buceo de aquellos tiempos, en un momento tuvo un accidente y lo pescó la propela de la lancha, destrozándole una pierna. Pues entonces, muchos años después, iba yo a quedarme allí en su palapa, ¿verdad? A orillas del mar, a platicar con él, ¿verdad? Jugábamos dominó, platicábamos. Su esposa, Trudy, pues la pasábamos muy bien platicando, muchas anécdotas, nuestras aventuras. Entonces, en una ocasión me contó lo siguiente. Markelia es un lugar que tiene una desembocadura de un río, o sea, agua dulce. Se forma una laguna antes de la bocana. La bocana es la salida al mar. Y gracias a que esa bocana se mueve de un lugar a otro, es decir, no tiene una desembocadura firme, ¿verdad? Y estática, sino que la corriente del agua la mueve hacia un lado o la mueve hacia otro lado. Eso ha hecho que de alguna manera permanezca el lugar más virgen. Pues entonces, pero la bocana se mueve. El poblado más, vamos a decir, la mayoría de los pescadores tienen sus palapas, ¿verdad? Sus negocios en donde venden sus alimentos del lado de Markelia. Pasando la bocana, ¿verdad? Pertenece a un lugar que se llama Las Salinas, ¿sí? Entonces, mi amigo el Guacho está del lado de Las Salinas, porque él es habitante de Las Salinas. Y por lo tanto construye su palapa de temporada allá en el lado de Las Salinas. Entonces yo pasaba el río nadando y me iba a platicar y a quedarme por allá en algunas ocasiones con mi amigo el Guacho. ¿Sí?
Entonces, en una ocasión me contó Trudy que una mujer de acá de Markelia se había molestado mucho porque ella había quedado en la orilla, o sea, se reparten el área, vamos a decir, donde se construyen las palapas. Y a esa mujer le quedó en la orilla prácticamente del río, ¿sí? Entonces, por lo tanto, durante la creciente y la luna llena, entonces el agua sube mucho por la marea y entonces, pues, le inundaba su palapa, ¿sí? Esto le molestó mucho a la mujer, mucho, mucho, porque entonces en esos momentos ella pues se le iban los clientes, ¿verdad? No podían ir a su palapa a comer porque pues se llenaba de agua, ¿sí? Entonces esta mujer, Trudy, mi amiga, la esposa del guacho, me dice, ¿qué crees? Dice que vino fulana, no voy a omitir el nombre, vino fulana y me trajo un costal y dijo que estaba muy molesta, muy enojada. Y entonces me trajo un costal y me dijo, entiérralo por favor aquí. Dice ella se fue y dice yo, bueno, pues se me ocurrió ver que traía el costal. ¿Sí? ¿Y qué crees que traía? Pues no sé, pues traía una cabeza de perro. ¿Una cabeza de perro? Sí, traía una cabeza de perro. Y yo dije, ay, pues qué puntada es de esta mujer de traerme una cabeza de perro. ¿Sí? Y yo la tiré a la basura. Entonces, días después esta mujer vino y me dijo, no hiciste lo que te pedí, ¿verdad? No enterraste el costal donde te dije. Y le dije yo, sí, ahí lo enterré. Dijo, no es cierto. Dijo, si lo hubieras enterrado allí, entonces la bocana se hubiera corrido más. Y si yo no vendo, que tampoco los otros vendan, ¿no? Que se frieguen así como me friego yo. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que con una cabeza de perro, por enterrarla ahí, se iba a correr la bocana? El propósito es que al hacer eso, la bocana se corriera, ¿verdad?, más hacia el lado de Markelia, de tal manera que inundara varias palapas más y entonces, o sea, se corriera la bocana, ¿verdad? Y entonces, pues como quien dice, no tuvieran venta otras tantas personas. Entonces, esto obviamente que es un claro trabajo mágico, ¿verdad? O sea, trabajar incluso con las fuerzas de la naturaleza. Fíjense nada más, hasta dónde llega el poder que se le da a algunas personas para hacer las maldades. Obviamente, quien hace las maldades es el actor, porque él en realidad no tiene el poder para hacerlas. El poder lo tiene otro. Y es el que hace las cosas, pero el actor, el operador, ¿verdad?, cree realmente, llega a creer que él es el que la está haciendo, ¿sí? Y bueno, pues cada vez se siente más fuerte o más poderoso y entonces sigue haciendo más las cosas, con lo cual obviamente cada vez se va comprometiendo más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, obviamente para este tipo de karma no hay salvación, ¿sí? Entonces, el propósito es que la bocana se fuera corriendo más y más y más y más, de tal manera que entonces otras tantas personas, ¿verdad?, ya no pudieran vender. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la creciente y la marea iba a llegar el agua, ¿verdad?, hasta los lugares en donde ellos iban a poner sus negocios, ¿sí?
Les he de decir que ha llegado el momento en que esa bocana se ha corrido quizá hasta 400 metros, ¿sí? O sea, es mucho en realidad lo que se llega a correr. Gracias a eso, justamente, es que no puede, perdón, quizá que estoy exagerando, quizá no 400 metros, pero quizá ya estaríamos hablando quizá de 200 metros, ¿sí? Entonces, esto es para que se den cuenta también del poder de atracción de la luna, ¿verdad?, sobre el mar, ¿sí? Entonces, y cómo es posible, ¿verdad?, que la misma corriente a través de la creciente, de la luna creciente y de la luna llena, tengan la capacidad de levantar tanto el agua en los mares, ¿verdad? Ahora, ¿qué no pasará en nosotros, verdad? Que somos un cilindro. Bueno, ya a esta edad como que ya soy un cilindro más anchito, ¿verdad? Pero bueno, pues no siempre estuve así de llenito, ¿verdad? Antes, bueno, eran otros momentos, ¿verdad? Yo hacía mucho deporte, buceaba mucho, entonces, pero a lo que me quiero referir es que nosotros somos cerca de un 80% de agua, ¿sí? Pero en un cilindro. Entonces, si la luna tiene la capacidad de levantar el agua en las mareas, hacer la marea alta y hacer que tanto suba el agua, ¿qué no puede hacer en un cilindro? Es decir, me estoy refiriendo al cuerpo de una persona, ¿sí? Entonces se dan cuenta lo que puede hacer en nosotros también, en los seres humanos, por ejemplo. Muy bien, pues yo tenía el propósito, el deseo desde hace tiempo de platicarles esto, ¿sí? Que es sumamente interesante. En otro momento les voy a contar otro caso que tuve donde también se trabajó con las fuerzas de la naturaleza. Y estas cosas son verdaderamente sorprendentes, ¿sí? El hecho de que exista la capacidad de una persona para hacer este tipo de trabajos, aunque como les digo, el poder no está en esa persona, ¿sí?, sino en quien mece la cuna, ¿sí? Y claro, ¿cómo no lo va a tener si a final de cuentas es un ser con inteligencia angelical, ¿verdad? Él, a final de cuentas, fue un ángel. Y no fue un ángel, es un ángel, ¿sí? Entonces, ahí radica también su fuerza y su inteligencia. Pues amigos, el día de hoy les compartí esta anécdota de ya hace muchos años, ¿sí? Hace tiempo, hace alrededor de unos 7 años, fui por última vez allá, sí, no, un poquito más, alrededor de 9 años, y estaban sorprendidos de verme porque decían que ellos les habían dicho que yo ya había chupado faros, ¿sí? Así se les dice, había chupado faros. ¿Por qué? Pues porque decían que los que chupaban faros eran unos cigarritos chiquitos, ¿verdad? Y entonces era así como que, bueno, pues esos ya son los últimos, ¿no? Entonces, estaban sorprendidos y contentos, ¿verdad?, de verme porque, pues en realidad ya no había muerto. Y creo que todavía voy a dar lata mucho tiempo. Pues amigos, entonces el día de hoy les conté esto y más adelante les voy a contar algo, vamos, sorprendente, por no decir increíble, que también se trabajó con las fuerzas de la naturaleza. En esta ocasión no fue posible porque mi amiga Trudy no estuvo dispuesta a hacer lo que se le pidió, ¿sí? Pero hubiera ocurrido. Muy bien, entonces el día de hoy, amigos, aquí lo dejamos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Y recuerden, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias.